Ese Yajirobe tirando facto. No te preocupes, tu madre está contigo, estás a salvo. ¿Qué haces aquí, mamá? ¡Ah! ¡Pobre de mi hijo! ¿Cómo te hicieron sufrir esos bárbaros? Pero estás a salvo con tu Te madre. felicito. Verdaderamente peleaste muy bien. Nos ayudaste mucho. ¿Pero cómo? ¿Y el Saiyajin? Ah, es verdad, ese tipo escapó. Quiero decir, se nos escapó. Ah, Pero ya no te preocupes, porque entre todos le dimos su merecido. Probablemente ya no le quedarán ganas de regresar. ah, 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 ah. ¿Dónde está mi papá? Estoy acá atrás, Gohan. Gracias a tu esfuerzo durante la pelea, aún sigo con vida. Oye, ya déjate de dramas, ¿quieres? ¿Tú eres la esposa de Goku o me equivoco?